Hola amigos, bienvenidos al primer podcast literario de Isis Hathor Publishing en este 2026. Les deseo de corazón pues lo mejor para este año que acaba de comenzar, que venga lleno de lecturas inspiradoras, nuevos aprendizajes y sobre todo proyectos que nos acerquen pues a un mundo muchísimo más justo y humano. Hoy vamos a hablar de libros que transforman y también de educación como motor del cambio, y queremos compartir con ustedes pues una iniciativa profundamente enriquecedora, la campaña solidaria Páginas para Soñar, que promueve la Fundación SM, un proyecto de donación de libros que fomenta la equidad educativa y también la igualdad de oportunidades para niñas, para niños en situación pues de vulnerabilidad. Desde su puesta en marcha, ya esta campaña ha logrado llevar más de 200.000 libros de este sello editorial SM a quienes más lo necesitan. Y para conocer de cerca el trabajo de la Fundación y el impacto de esta iniciativa, pues tenemos hoy con nosotros el placer de conversar con Maite Ortiz Vélez, que es directora general de la Fundación. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Alicia. Encantada de compartir todo lo que tenga que ver con fomento de la lectura y con educación. Pues nos sentimos muy agradecidos de que te hayas acordado de nosotros. Bueno, pues antes de hablar en sí de la iniciativa, que no deje de ser súper interesante, me gustaría que nos dijeses ahora mismo, bueno, pues aquellos que no conozcan el propósito, el objetivo de la Fundación, porque bueno, tenéis muchos programas, muchos proyectos, pero de forma resumida, y más que tú llevas casi 20 años, ¿no? En los últimos años también como directora general, y en este tiempo pues supongo que ha habido muchísimo cambio y muchísima actualización, por decirlo de alguna manera. Pues es verdad, lo que pasa es que el propósito permanece, ¿eh? Nosotros tenemos un objetivo clarísimo, dos retos estratégicos, y uno tiene que ver con que ningún niño ni ninguna niña se quede atrás. Trabajamos por la equidad educativa. Y el otro tiene que ver con desarrollar escuelas que cuidan, es decir, lugares, espacios protegidos donde se permite que todos los niños sean capaces de desarrollar su máximo potencial y lo orienten hacia el bien común, que esa es una gran preocupación que tenemos en la ética del cuidado, y todo lo que tiene que ver con generar las condiciones necesarias para poder aprender. Nos parece que esto es una obviedad, pero no está tan claro. Muchas veces los niños viven en contextos que no les permiten tener ese bienestar necesario, imprescindible, para que puedan desarrollar aprendizaje. Tienen su cabeza en otras complicaciones y no pueden aprender. Y además la puerta al aprendizaje tiene que ver con la lectura, pero también ese bienestar tiene que ver con lograr encontrar esperanza en la historia que planteamos en los libros. Por tanto, como ves, los dos retos estratégicos, la equidad educativa y el desarrollar escuelas que cuidan, tienen un sustrato importante en la lectura. Uno de vuestros pilares, porque he visto que hay 5 pilares que son fundamentales, efectivamente es este fomento de la lectura y de la escritura a lo largo de este tiempo, que como bien dices, pues no deja de ser una experiencia muy enriquecedora en general para la sociedad, pero hay que seguir luchando, aún así tenemos que seguir hablando de esta justicia social. Efectivamente, a ver, es que lograr la equidad educativa tiene que ver con dar oportunidades, y no las mismas a todos. Es decir, los niños que tienen menos dificultades pues tienen todo mucho más sencillo, tienen sus necesidades cubiertas y no es tan imprescindible, porque lo van complementando unas cosas con otras. Los niños que tienen pocas posibilidades, lo poco que les pueda llegar tiene que ser muy cuidado, muy bueno y muy profesionalizado. Entonces, para nosotros es imprescindible estar en aquellos que están en los márgenes o los últimos, porque probablemente el único libro que tengan en sus manos sea aquel que nosotros le hacemos llegar. ¿Cómo nace Páginas para Soñar? ¿De qué manera esta iniciativa consigue que niños y jóvenes en entornos pues, más vulnerables disfruten de la lectura y sobre todo pues, puedan desarrollar también su imaginación y su creatividad? A ver, Páginas para Soñar es un proyecto que acerca la lectura, como decimos, a niños y niñas que tienen muchas dificultades, y nace con la vocación de que cada uno vaya generando su propia biblioteca y tenga la posibilidad de encontrar el tipo de lectura que necesita en el momento vital en el que se encuentren. A los niños les abre las puertas a tener su propio libro para poder releer y comprender que en un libro uno encuentra la interacción con los personajes, la interacción con el autor, con el ilustrador, incluso
con el editor y con el fabricante del libro. Es decir, el mundo del libro le abre unas posibilidades tremendas. Hasta, fíjate que los que amamos los libros nos los acercamos muchas veces porque necesitamos no solo leer, sino percibirlo por el resto de sentidos. Lo tocamos, el tipo de papel, olemos la tinta. Bueno, es un disfrute, es un ecosistema realmente que nos enriquece. Acercar estos libros a los niños es darles la posibilidad de tener un libro nuevo, suyo, que son ellos quienes lo abren por primera vez y que lo atesoran para siempre. Nos hemos encontrado que donamos a veces libros a los niños y los propios papás muchas veces nos dicen que es el único libro que han tenido en sus manos como propio. Entonces te puedes imaginar que para nosotros eso es maravilloso, que encuentren en los libros un aliado, un referente para cualquier situación que puedan tener, encontrar modos de resolver los problemas o de vivir las alegrías distintas, encontrar posibilidades en otras culturas, encontrarse e interrogar al propio autor, a veces enfadarte, pero ¿cómo se te ha ocurrido este título? Pero yo le hubiera puesto este otro. Ese es el proceso creativo al que te refieres. Cuando uno tiene un libro en sus manos y lo termina, pues también se puede cuestionar, decir, yo no lo hubiera terminado así y me sorprende, habrá una segunda parte, yo lo continuaría de esta manera. Y nosotros invitamos a los niños a que puedan reescribir la historia, puedan escribir a los autores, puedan pedir un encuentro con el ilustrador y conversar. Esto es Páginas para Soñar. Qué bonito el proyecto. Bueno, las donaciones se hacen, porque he visto, claro, que no solo abarquéis España, también estáis en Iberoamérica y son diferentes países. Sí, mira, donamos en Iberoamérica y donamos bueno, en realidad es donde más por la lengua, ¿no? Nosotros donamos libros en español y a veces en portugués también. Directamente en Brasil hacemos donaciones, pero donamos a países que no son de Iberoamérica, ¿eh? Pues en la Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿no? Que es que nos escribe y necesitan libros, nosotros se los hacemos llegar. El año pasado en concreto donamos más de 50.000, casi 51.000 libros el año pasado, que los clasificamos por temática y por edades. Y lo único que necesitamos es que se pongan en contacto con nosotros entidades, ONGs, fundaciones, asociaciones que están trabajando con estos niños y niñas que están en contextos de vulnerabilidad. Nosotros donamos libros desde 0 hasta 18 años, más o menos. Es verdad que por el nivel lector, algunos nos dicen, hombre, pero nosotros somos adultos, pero el nivel lector no es el de un adulto, sino es de un niño de 12, 15 años. Sí, pero cuidamos mucho que la temática también sea acorde a la edad. Por eso nosotros recomendamos que siempre sea pues, en torno hasta los 16, 18 años. ¿Cómo se hace esa selección? Porque has hablado efectivamente de esas organizaciones que se ponen en contacto con vosotros, pero y aunque he visto, bueno, pues que ya pues como que tenéis algunas ya como de referencia, ¿no? Pero supongo que el proceso no es fácil porque la situación de vulnerabilidad no deja de estar presente aquí y luego tener que hacer estas donaciones no solo en todo, en la selección y en la infraestructura, ¿no? En la logística. Sí, es complejo, es muy complejo. Te agradezco que lo reconozcas, porque parece que es muy sencillo decir, bueno, nada, nos lo repartimos y ya está. No, no es tan sencillo. Hay muchas entidades que se acercan a nosotros, asociaciones que nosotros estimamos que sí pueden comprar los libros, entonces les invitamos, les ayudamos, les decimos que si necesitan una selección o un plan lector, nosotros les acompañamos en esa selección, pero que la donación la tenemos restringida a aquellas asociaciones, ONGs, fundaciones que nos explican cuál es su proyecto, dónde lo van a repartir, qué van a hacer con esos libros. Valoramos muy positivamente a aquellos que tienen un acompañamiento, es decir, que luego leen con los niños o leen con las familias. Es decir, que para nosotros eso es muy importante y también que nos expliquen, bueno, pues que cada cuánto tiempo tienen ese seguimiento con lo que se ha hecho con los libros, por ejemplo, ¿no? Y si los niños tienen posibilidad de contarlo. Esas asociaciones que trabajan así, bueno, pues pasan a ser prioritarias para nosotros. Por supuesto, el contexto en el que se encuentran, que tengan la edad. Y después también es importante saber que les pedimos a las asociaciones y a las ONGs y fundaciones que si ellos tienen posibilidad complementen con nosotros la logística. Es decir, nosotros nos encargamos de la selección de los títulos, se los ponemos en las cajas, les damos los títulos adecuados a la edad que nos dicen y a la temática dependiendo del contexto y ellos mismos pueden entrar en contacto con otra fundación que se haga cargo del traslado. El transporte muchas veces lo consiguen por donaciones que ellos ya tienen
o por compromiso con empresas que hacen su donación para este traslado. Por ejemplo, la ECID muchas veces nos dice que cuando manda una valija a algún sitio y tiene hueco, se pone en contacto con nosotros, les damos los palets, se completa esa valija y se envía al lugar del destino. Entonces, aquellas asociaciones que nos aseguran que ellos se encargan de la distribución y del traslado también nos lo ponen más fácil. ¿Todos los libros salen directamente de vuestra editorial asociada? Todos los libros son de SM, absolutamente todos los libros que donamos son nuestros. Algunos, como te digo, la inmensa mayoría en castellano, pero luego tenemos en otras lenguas, como son portugués y catalán también. Valenciano, catalán. Claro, que decíamos que, claro, la editorial, desde que se fundó hasta el día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Bueno, y en sí la fundación también, ¿no? Porque creo que se fundó en el 77, pero claro, la editorial estamos hablando de 37, ¿no? Año 37 o 38. No, el año 37, fíjate, o sea que muchísimos. La editorial ya celebramos los 80 años, ya estamos cerca de los 90, pero al año que viene celebraremos los 50 de la fundación. Mira, fíjate cómo nace esto. Los hermanos marianistas, que son los que tienen sus colegios, nacen con esa vocación educativa y tienen una serie de colegios que en el año 37, pues ellos en su dinámica diaria utilizaban los propios materiales. Ellos mismos hacían los libros, los cuadernos, el trabajo complementario, todo lo hacían los propios marianistas durante los veranos, hacían ese material y durante el curso escolar lo utilizaban con los niños. Los colegios de alrededor empiezan a ver que la formación que se recibe en este tipo de colegios es muy complementaria. Primero, porque logran la equidad educativa, tienen mucho refuerzo para que ningún niño se les quede atrás y también excelencia, niños muy, muy brillantes. Pero lo más importante es que es muy integral. No solamente se preocupan por los contenidos escolares y curriculares, sino que también tienen una educación en valores que es muy llamativa y muy necesaria para aquel momento, pensaron ellos. Dijeron, mira, estos materiales que nosotros hacemos no es porque tengamos solo que enseñar a leer y a escribir y a multiplicar, sino porque queremos utilizar este medio para desarrollar valores necesarios para esta sociedad tan compleja en la que estaban viviendo en aquel momento, año 37, en España. Pues empezaron a donar aquellos libros, ya con aquella vocación de servicio también, pero que las peticiones se van multiplicando, compran una pequeñita imprenta y ellos de manera manual imprimen los libros, que ello viene a más, tienen que vender esos libros, esos manuales, y ellos no quieren acaparar riqueza. Por lo tanto, deciden crear una fundación para que todos los beneficios de esa actividad editorial vaya a la fundación que revierte a la sociedad de nuevo estos beneficios. Entonces, pues nos dedicamos justo a esos dos retos estratégicos con un sustrato importantísimo en el fomento de la lectura, que es lo que te explicaba al principio. El secreto de verdad del éxito y tantos años de permanencia, porque no es fácil, y sobre todo con todos los cambios que ha habido en el sector editorial, con los avances en la tecnología, la transformación que estamos viviendo. Si nos ponemos ahora a hablar de la IA ya sería para otro terreno, pero yo creo que chapón y felicidades porque no es nada sencillo y vosotros seguís ahí luchando y convencidos, obviamente, como decías, de seguir con ese objetivo inicial, ¿no? Con ese legado inicial, ¿no? Es que verás, cuando uno tiene un propósito, es imparable y luego tenemos la gran suerte de que nosotros somos una fundación, no acaparamos riqueza. Una colección como Barco de Vapor, por ejemplo, es una colección que tiene muchísimos años. ¿Quién no ha tenido un barco de vapor en sus manos? Esta es una colección que fue muy innovadora porque se preocupó por dar a cada uno de los niños y niñas lo que podían asimilar tanto en contenido como en el estilo, como en el formato. Son libros más pequeñitos y sobre todo se acertó con que queríamos llegar a todos. Entonces, de alguna manera, creamos premios para atraer al mejor talento. Ahí están nuestros premios Barco de Vapor, tanto en ilustración como en autoría. Y a un precio muy, muy, muy bajito, queríamos ofrecer la mejor literatura infantil y juvenil y que nadie que quisiera leer no pudiera hacerlo por el precio. Esta fue lo que nos movió, este fue el motor que nos movió a sacar aquella colección y que ha hecho que se sostenga en el tiempo y que tenga un prestigio como el que tiene mundial. En este momento podemos decir que la colección Barco de Vapor es un buque insigne, ya no es un barquito, sino un buque insigne de la editorial. Tenemos otras colecciones, pero esta colección fue la primera
que nació así, de esta manera. Luego ya ha habido otros editoriales, ¿no?, que han sacado esta manera de clasificar los libros, pero fuimos los primeros y sobre todo lo que sí que nos hemos mantenido es en lograr la mejor literatura a un coste asequible para todos. Y eso es súper importante. Pues antes de despedirte, ya en esta recta final, también me gustaría hablar, o me ha llamado bastante la atención, ¿no? La iniciativa Cuentos que son puentes, ¿no? Cómo contribuye este proyecto a acercar esta riqueza cultural del pueblo gitano, ¿no? Y sus aportaciones a esta historia, desde la diversidad, el respeto y ¿no?, la convivencia. Cuéntanos. Pues efectivamente, fíjate que esta es una iniciativa que nosotros emprendimos para celebrar los 600 años de la llegada a España del pueblo gitano. Que fíjate, hablamos de 600 años y todavía seguimos hablando del pueblo gitano como algo que está separado del resto de la población. Es una cosa muy llamativa, ¿no?, que tengamos que hablar todavía de inclusión del pueblo gitano. Esta es una iniciativa que recibió una subvención por parte del Ministerio y que consistía el Ministerio de Derechos Sociales, consiste hemos creado un par de cuentos que luego tienen su correspondiente audiovisual y sus recursos para trabajar en el aula, donde contamos en qué ha consistido esta historia, las aportaciones que ha hecho el pueblo gitano a la cultura de la península ibérica, y en concreto, porque el pueblo gitano está por más lugares del mundo, pero nosotros nos hemos preocupado por la cultura española, ¿no? Y ha sido un proyecto maravilloso, con una acogida extraordinaria. Docentes voluntarios están yendo a las escuelas a leer con los niños estos dos libros, que pues si tienes mucho interés, te puedo decir que están descargables, están en abierto, están en la web, se pueden descargar también los recursos, y estaremos encantadísimos de darlo a conocer si es que en algún momento, Alicia, tienes interés en conocer las historias. Ahí tienes hasta los pequeños book trailer para animar a la lectura de esos dos libros. Pues me quedo obviamente con ese interés de hacer. Bueno, perdóname que te interrumpa, muy importante decirte que las autoras, Mónica Rodríguez, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Lola Cambrillana, autora de Maestra Gitana, es maestra y es gitana, y entre las dos han hecho un trabajo maravilloso. Te invito a que lo leáis, maravilloso. Bueno, pues aquí a todos los seguidores que nos estén viendo ahora, yo creo que es esa obligada lectura, además también con ese palmarés. Pues como el tiempo es corto ya, Maite Ortiz Vélez, directora general de la Fundación SM, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y sobre todo por habernos demostrado que los libros son mucho más que historias, que son herramientas de igualdad y de transformación. Ha sido todo un placer conocer más sobre vuestra fundación, vuestros proyectos y bueno, aquí estamos para lo que necesitéis. Pues nada, encantados. Tenemos 3 proyectos de voluntariado para leer con niños y niñas, así que ahí lo tenéis y estamos a vuestra disposición. Pues gracias a ti y a todos nuestros seguidores, gracias por escucharnos, por seguirnos y sigan soñando, sigan leyendo y construyendo un mundo más justo, página a página. Nos vemos la próxima semana.